con los asistentes sociales con respecto a este punto. Hay opciones, he aprendido mucho de ellos, de ciertos programas que hay a nivel eh, nación y a nivel provincia con respecto a tramitar alguna ayuda económica transitoria para este embarazo. Proporcionar al paciente educación diabetológica, que es muy importante porque esas herramientas las va a utilizar la paciente en su domicilio. Y bueno, las desigualdades en salud se han asociado con un mayor riesgo de diabetes, una mayor prevalencia en la población y peores resultados. Las barreras financieras para el uso de medicamentos continúan contribuyendo a las disparidades en la salud. Entonces, me parece que no es un dato menor saber el escenario en el que está transcurriendo ese embarazo, es súper importante a la hora de programar un tratamiento y acompañar a esta mujer embarazada. Bueno, vamos a empezar con la parte de clasificación. Es todo muy sencillo, todos lo sabemos. Diabetes pregestacional es esa paciente que ya tiene diabetes e inicia un embarazo. Generalmente son pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 que se encuentran cursando un embarazo. ¿Qué pasa con estas pacientes? Muchas vienen medicadas con hipoglucemiantes orales, muchas no tienen un buen control metabólico y generalmente estas pacientes desde el momento cero, que sabemos que están embarazadas, requieren insulinización. En cambio, lo que es diabetes gestacional, que es el código O24.5, acordémonos de cargar siempre los códigos para facilitar la dispensa de glucómetros, de insulinas, es la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo. Se hace una prueba de tolerancia a la glucosa, como todos sabemos, entre semana 24 a 28. Siempre reevaluamos, por supuesto, las glicemias ayunas en esas pacientes, y cuando la glucosa plasmática en ayunas está más de 100 en 2 oportunidades, ya podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Y también podemos hacerlo con esa prueba de tolerancia que es para detectar esas pacientes que quizás el ayuno está normal, pero a los 120 minutos es mayor o igual a 140. ¿Qué pasa con estas pacientes? Hay que explicarle que luego de la mitad del embarazo, o sea, de las 20 semanas, nuestro cuerpo libera muchas hormonas para preparar para el parto a esa paciente, y todas esas hormonas tienden a la insulinoresistencia. Por lo tanto, si el metabolismo de ella estaba previamente alterado, esta prueba de tolerancia me viene a mostrar que ya había una alteración previa de la glucosa. Si no es así, la paciente generalmente presenta pruebas de tolerancia a la glucosa normal. Y es importante también decirles, porque por ahí dice, bueno, la primera parte del embarazo tenía glucosas normales. Sí, porque las primeras 20 semanas las hormonas que hay, se genera una tendencia a la hipoglucemia. Entonces, es un panorama totalmente distinto, metabólicamente hablando, luego de las 20 semanas de embarazo. Hay muchas dudas que la paciente tiene a la hora de tener este diagnóstico, que ya transcurrió 20 semanas, 24 semanas de embarazo, que genera mucha preocupación, y es muy importante explicarles y que esas dudas no generen ese malestar y esa ansiedad que no es buena para nadie. Digamos, acá. Es importante, yo planteo, digamos, qué podemos hacer antes del embarazo. Ya cuando tenemos el embarazo, ya ahora vamos a hablar después, pero nosotros trabajamos mucho con San Javier, con una obstetra, Marisa Espinosa, y detectamos que muchas pacientes que tenían obesidad grado 2, grado 3, previo al embarazo, no había ningún tipo de control, o por lo menos esas personas, al ser jóvenes y saludables, no consultaban porque la obesidad está instaurada como
parte de la sociedad y no vemos los riesgos metabólicos y a futuro que pueden desencadenar. Nos pasa lo mismo cuando entra al consultorio un paciente, lo vemos con sobrepeso y bueno, fue por una gastroenteritis, cargamos el código de gastroenteritis y nos olvidamos del E66.0 que es tan importante. Más allá que podamos pesarlo, medirlo, que sería lo correcto, si no se puede, si no tenemos tiempo, eh, cargar el código E66.0 nos va a ayudar a nosotros a que el día de mañana la gente que se encarga de solicitar quizás tratamientos para obesidad estén dentro de un presupuesto. Entonces es muy importante conocer nuestra población y conocer, digamos, los distintos grados de obesidad que tenemos, más que nada en edades tempranas, y esto es súper importante a la hora después de planificación familiar. Siempre la mujer tiene contacto con el primer nivel de atención con respecto a lo que es planificación familiar, anticoncepción, y bueno, qué importante es trabajar en esas personas, si hay antecedentes de diabetes, si hay un índice de cintura elevado, trabajar continuamente el tema de la obesidad como enfermedad. Así que bueno, es importante la etnia, los antecedentes familiares, si está asociado a hipertensión arterial, la cintura, que eso lo podemos hacer, medir la cintura, con respecto a también si tiene dislipemia esa paciente, tiene mayor riesgo, si esa paciente tuvo ya diabetes gestacional y otro embarazo, si algún momento en alguna internación o intercurrencia tuvo una hiperglucemia, si tiene acantosis, todos esos son factores que podemos detectar antes del embarazo. Y considerar, por supuesto, pruebas en edad fértil para detectar y diagnosticar la diabetes a tiempo. Bueno, y esto me interesó mucho compartirlo con ustedes porque es un trabajo de Argentina en el cual el índice de masa corporal preconcepcional toma un rol importante en 24 provincias argentinas y bueno, vamos a ver un poco dos cuadritos sencillamente como para ver qué pasa en nuestro país. Acá está todo organizado por provincia y por los distintos grados de obesidad, bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Y fíjense qué valores tan importantes tenemos de obesidad a nivel preconcepcional en nuestro país. Y un poco más fácil es aquí, en este gráfico, en el cual vemos cómo las distintas provincias o las provincias puntuales que tienen mayor índice de masa corporal preconcepcional. Entonces, la mayoría están por encima de 24, que es el normopeso, hasta 24 normopeso, y bueno, estamos todos en sobrepeso o obesidad u obesidad en distintos grados. Por eso es tan importante y quiero remarcar la tarea que tienen ustedes en atención primaria de la salud, detectar estas pacientes. Bueno, y volvamos a lo que nos trae esta clase, que es el manejo de diabetes gestacional. Acá vamos a poner algunos niveles de evidencia que hablan las guías. El cambio de comportamiento en el estilo de vida es un componente esencial del manejo de diabetes gestacional y puede ser suficiente como tratamiento para muchas personas. Se debe agregar insulina si es necesario para alcanzar objetivos glucémicos. Una evidencia. Es muy importante entender que esa persona hasta ese momento ha comido y se ha manejado totalmente diferente, con porciones, con combinaciones de alimentos, y ahora de un momento para el otro necesita sí o sí cambiar esta realidad. Con todo lo que ya vimos, la importancia de lo que es ver dónde está situada esa mujer, qué condiciones tiene, qué elementos que la favorecen y no tanto vive día a día. Entonces, qué importante es nombrarle que de ahora en más es fundamental el cambio en el estilo de vida. Y que el cambio del estilo de vida significa una alimentación saludable en porciones correctas y combinaciones correctas.
Yo pasé diabetes gestacional con mis 2 embarazos y, más allá de como endocrinóloga, también lo viví como embarazada de alto riesgo. Realmente uno al realizar los automonitoreos y al pasar de las 20 semanas y progresar el embarazo, va notando cómo una porción mínima de 2 fideos, una galletita chiquita, eh, porciones tan mínimas que uno no se imagina, puede variar, puede variar nuestro control, nuestro automonitoreo glucémico y por lo tanto nuestro tratamiento. Entonces es importante ser puntillosos y transmitir esto a esa paciente. El otro punto es la insulina es el medicamento preferido para tratar hiperglucemia en diabetes gestacional. La metformina y la gliclazida no deben usarse como agentes de primera línea, ya que ambos atraviesan la placenta. A. Otros medicamentos hipoglucemiantes orales e inyectables sin insulina carecen de datos de seguridad a largo plazo. Qué importante es ver este tema. ¿Cuántas pacientes tenemos que están en tratamiento con metformina? Y a veces nosotros les dejamos esa metformina, la Sociedad Argentina de Diabetes dice hasta las 12 semanas, hay otras sociedades que dicen hasta las 17 semanas, y son en casos puntuales, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico, donde uno de los parámetros es la insulinoresistencia, y más si esa paciente atravesó por un diagnóstico de infertilidad primaria y logra un embarazo, debe mantenerse esa metformina y por supuesto los cambios del estilo de vida hasta las 12 semanas de embarazo según la Sociedad Argentina de Diabetes. Luego se retira y los otros hipoglucemiantes como la gliclazida que estamos usando también se retira desde el momento cero. Y si es necesario, posterior automonitoreo, se debe colocar insulina, que es el medicamento de elección. Entonces es muy importante aclarar todas estas cosas en la consulta con la paciente y, por supuesto, las visitas para telesalud en la embarazada mejoran los resultados en comparación con la atención presencial estándar. Me ha tocado atender en el Hospital Sayago, en el horario de la siesta, embarazadas de alto riesgo, las cuales venían caminando 5 o 6 kilómetros, semana 28, semana 32, no tenían recursos para ir de otra forma. Generalmente estas pacientes cumplen muy bien con su tratamiento, con los cambios de estilo de vida. Realmente ves que le buscan la vuelta, pero nosotros le tenemos que dar esas herramientas a esa paciente. Y bueno, la telesalud vino para acercar y para mejorar estos controles. Podemos realizar telesalud con el médico de APS y la paciente embarazada, si así lo desean, y ir controlando estos automonitoreos. Muchas veces hemos tenido pacientes con diabetes pregestacional, me pasó en Tostado varias veces, que médicas clínicas y generalistas en conjunto hemos llevado adelante, junto con el compromiso de una mamá que vivía a varios kilómetros de Tostado, en zona rural, con una condición social muy desfavorable, en la cual pudimos llegar a un embarazo a término sin requerir de neonatología, y realmente ese es el fruto de un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario, un trabajo coordinado y por supuesto la paciente genial, genial, la verdad que buscamos todas las herramientas necesarias y gracias a Dios todo fue como tenía que ser. Así que bueno, esto sería con respecto al manejo de diabetes gestacional. Es importante saber que esta paciente va a requerir de un automonitoreo glucémico. El automonitoreo glucémico es fundamental. Si no tenemos el glucómetro por X causa, podemos hacer automonitoreos glucémicos en el centro de salud más cercano, por lo menos uno en ayunas y otro 2 horas posterior a alguna comida. Depende del horario de que cierra ese centro de salud.
Podemos hacer 2 horas posterior al desayuno, o 2 horas posteriores al almuerzo, o 2 horas posteriores a la cena. Hoy la accesibilidad a este glucómetro por parte de la embarazada es mucho más sencillo. Este glucómetro no se debe cargar por vía de excepción. Se realiza la receta pertinente y en la consulta de la paciente se pone el código O24, punto 0 si es pregestacional, punto 5 si es gestacional, y con eso automáticamente va a la farmacia. Desde enfermedades crónicas siempre se ha hecho un stock en toda la provincia con respecto a glucómetro, según la cantidad de pacientes que tengan. Estas embarazadas supuestamente tendrían que ir a la farmacia y tener ese stock activo. Muchas veces, por la dinámica del día a día en salud pública, este stock no está en condiciones. Entonces, recordemos siempre a las embarazadas, por favor, devolver este glucómetro. Este glucómetro se les da a partir de este diagnóstico y luego del embarazo, luego que finaliza el embarazo, ella o un familiar debe acercar este glucómetro al centro de salud para que lo pueda usar otra mamá. Y esto es algo que lamentablemente yo insisto mucho en cada consulta, pero pasa muy poco y no tenemos un feedback de recuperación de estos glucómetros. Así que bueno, es una tarea de todos poder lograrlo para seguir teniendo a disponibilidad los glucómetros cuando se necesitan. Y bueno, el tratamiento farmacológico, que dijimos que es la insulina NPH en lapiceras prellena, están disponibles con la receta y el código O24 en la consulta. La insulina regular o la insulina aspártica. Yo a la embarazada le indico la insulina aspártica. Esta sí requiere, digamos, una vía de excepción como la glulicina. Es importante saber que es por un periodo corto. La insulina rápida nos va a permitir por ahí corregir pequeños valores si no hay insulina basal, y posteriormente hay algunas pacientes que requieran dosis según la ingesta de hidrato de carbono. Pero eso es más que nada para diabetes pregestacional. Así que bueno, tenemos estas herramientas, tenemos que saber cómo solicitarlas para que esta paciente pueda llevar a cabo este monitoreo glucémico, que es el que nos va a marcar el camino de su tratamiento. Bueno, con respecto a esto, me tomó bastante tiempo en la consulta porque la mamá llega bastante asustada, sabe que tiene una enfermedad de alto riesgo, estoy siendo seguida por alto riesgo, y bueno, sí existen mayor riesgo o predisposición de complicaciones, tanto maternas como fetales, y es importante explicárselas y que sean conscientes de que este cambio de estilo, de hábitos y de estilo de vida que van a tener, es para prevenir todo esto. Por lo menos bajar la probabilidad. No podemos asegurarle que el 100% no lo tengan, pero sí bajar la probabilidad. Los maternos es la preeclampsia, se asocia muchísimo lo que es preeclampsia con diabetes gestacional. La cesárea, porque un bebé macrosómico tiende a tener un parto pretérmino, como está abajo, y generalmente el volumen del feto impide por ahí el parto. Eso lo decide siempre el obstetra. Nosotros acompañamos a la decisión del obstetra. El solo hecho de tener diabetes gestacional no indica que esa paciente tenga que ir a cesárea, pero el obstetra es el que va a definir, junto con la mamá, la mejor opción para esa mamá y ese bebé. En un futuro tener diabetes tipo 2 y un trauma en el parto por el tamaño del bebé, por ahí se complica, digamos, el tamaño del bebé con respecto a la anatomía de la mamá. Y con respecto a la parte fetal, macrosomía, antes los bebés más de 4 kilos eran los saludables, los gorditos, las abuelas siempre pesó más de 4 kilos y estaban todos contentos. Hoy en día se sabe que la primera causa de macrosomía es tener diabetes gestacional no controlada en el embarazo. Hipoglucemia,
porque el bebé cuando está dentro de la panza de mamá está acostumbrado a tener azúcar más alta de lo normal, entonces sale al mundo y se encuentra con que el azúcar normal le genera hipoglucemia. Dificultad respiratoria al nacer, hiperbilirrubinemia y malformaciones. Todas estas requieren de neonatología y viendo la evolución de este bebé. Así que es importante tomarnos un tiempo y explicar las complicaciones que pueden atravesar tanto la mamá como el bebé. Este es un gran debate, siempre a nivel obstétrico. Nosotros acompañamos los corticoides antenatales para la maduración pulmonar. ¿Cuál es la edad gestacional objetivo? Embarazos entre 24 y 34 semanas. Indicar si hay alto riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días, amenaza de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, hemorragia placentaria en placentas previas, y cualquier condición que obligue a un parto pretérmino electivo, como distintas complicaciones fetales. No tiene uso de rutina en mayores de 34 semanas. Y es importante porque el glucocorticoide por ahí se ha visto que su uso es en guardia o en distintas situaciones se ha colocado a esa mamá que tiene una diabetes gestacional con múltiples inyecciones para maduración pulmonar. Y obviamente que la maduración pulmonar es súper importante en estas semanas, porque antes es poco probable el nacimiento del bebé y por el tema de la formación de los alvéolos y el surfactante y todo eso, no va a servir el corticoides, no va a sumar. Y sí, este corticoide que va a generar hiperglucemia, sí puede ser beneficioso entre la semana 24 y 34. Eso lo decide, como siempre, el obstetra. Esto me lo compartió un amigo que es obstetra del Hospital Cuyen, y bueno, quería compartirlo con ustedes como para que sepan que ante la colocación de un corticoide, que a veces se hace en internación, a veces se hace en ambulatorio, y bueno, estas serían como las indicaciones. El corticoide de preferencia es la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis total. Un efecto óptimo en el parto 24 horas posterior a la colocación y 7 días después de la primera dosis. Y es importante saber que el patrón de hiperglucemia inducida por glucocorticoides se caracteriza por una hiperglucemia postprandial y un efecto menor sobre la glucemia basal. Entonces es muy importante realizar los automonitorios no solamente en ayunas. Me ha pasado que pacientes con diabetes gestacional continuamente están solamente monitorizadas en ayunas. No es correcto esto. Necesitamos con maduración pulmonar o sin maduración pulmonar ver cómo esa paciente responde a 2 horas posterior a una comida. La dosis de inicio y el ajuste de insulina a veces la tenemos que hacer endovenosa, hay que internar a esa paciente y se colocan bombas de insulina generalmente. Hoy en día tenemos esta opción, antes pasábamos en un suerito tantas unidades de insulina y íbamos corrigiendo. Es importante saber que esta paciente, una vez logrado la euglucemia, podemos darle el alta con controles estrictos, generalmente es después de las 34 semanas, el control es semanal. Esto facilita mucho la telesalud, porque si no, por ahí controles semanales hasta el parto o la cesárea realmente complica a la paciente en tiempos, porque hay muchas que siguen trabajando, que tienen muchos hijos y no tienen dónde dejarlos, muchas que tienen que viajar, entonces nada, los controles como más seguiditos en esta etapa donde las hormonas cambian muchísimo y hay un movimiento hormonal grande en el cual también me cambia los patrones de hiperglucemia, es importante hacer un control más cercano. Y bueno, esto como para finalizar ya la charla, es muy importante la reevaluación de la paciente con prueba de tolerancia a la glucosa 2 meses posterior al nacimiento de su bebé. Esto realmente
Yo al finalizar mi especialidad en el Hospital Iturraspe presenté un trabajo al Colegio de Médicos con respecto a esto y realmente nosotros como servicio de endocrinología era muy difícil captar esa paciente 2 meses posterior al nacimiento de su bebé. Si bien le indicábamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa en las últimas consultas, le explicábamos la importancia, muchas mamás volvían después embarazadas con diabetes gestacional nuevamente y no habiéndose hecho la reevaluación de si ella ha quedado con algún trastorno del azúcar o directamente con diabetes tipo 2. Entonces, es muy importante ustedes que están en el centro de salud, que ellas consultan, van al control del bebé, recordarle que es importante realizar esta prueba de tolerancia a la glucosa. No es necesario llevársela al endocrinólogo. Todos sabemos leer una prueba de tolerancia a la glucosa en un adulto. La recuerdo, es en ayunas, menos de 100, y 2 horas después de la carga, de 140 a 199 se llama intolerancia a la glucosa y mayor de 200 es diabetes. Y si tenemos una glucosa mayor de 100 pero menos de 126, eso se llama glucosa alterada en ayunas. Entonces, qué importante es poder realizarle esta prueba a esta mujer y su situación metabólica.